Vamos a hablar de filtros paso bajo. Y para este tema vamos a usar como ejemplo una comunicación que se da normalmente desde la casa, a través del abonado, hacia la red. Típicamente, esta conexión de lazo abonado se hacía telefónicamente, usando una central telefónica y conectándose con la red pública para poderse comunicar en tiempo real en voz con otras personas. Posteriormente se agregó dentro del par telefónico de cobre un nuevo elemento que fue la comunicación de datos para conectarse con la red de internet, con la nube, usando un proveedor de servicios de internet. Cuando se hizo eso, lo que se hizo fue aprovechar el cable cobre y se agregó con eso en la central telefónica un modo en especial que me permite canalizar o dividir la llamada dependiendo si está el voz hacia la red pública de voz o si son datos hacia la nube de datos. En la casa también se puso un dispositivo que permite hacer esta derivación que se conoce como el splitter. El splitter entonces me permite que cuando llegue una llamada, esta ya sea tratada como voz o como datos, usando en este ejemplo para nosotros un filtro paso bajo que va a permitir que la señal de voz pase sin filtrar la señal de datos. En este ejemplo, la señal de datos típicamente se hace por medio de la línea de abonado digital asincrónica, en el sentido de que los datos que suben hacia la nube tienen un ancho de banda menor a los datos que bajan desde la velocidad simétrico. Y lo que vamos a hacer es diseñar el filtro paso bajo de 40 kHz con un ancho de banda de 40 kHz para este ejemplo, como este ejemplo. Entonces pasamos a un filtro paso bajo y el primero que encontramos es el que se llama el primer orden, cuya ecuación se muestra a continuación. Se está mostrando acá. Y el circuito que implementa esta solución es el siguiente. Aquí tenemos una primera etapa que consiste propiamente del filtro paso bajo de primer orden. Está compuesto por R1 y C1. Luego este se conecta por medio de la patilla no inversora al amplificador no inversor que me permite agregarle una ganancia A con respecto a esta relación de resistencias. Y de esa manera se lograría obtener este filtro. El valor de V más se da simplemente por una división de resistencias, de impedancias, perdón, entre R1 y C1 de la siguiente manera. Z1 entre R1 más Z1 me daría la relación de división de tensión y a partir de ahí podemos multiplicar J omega C1 por R1 para quitar el paréntesis y aquí dividir J omega entre J omega C1 quedando de esta manera. Ahí tendríamos la entrada V más y luego la vamos a amplificar a través del factor de amplificación que me ofrece la amplificación no inversora. Un amplificador no inversor, la salida me amplifica la pastilla no inversora de acuerdo a esta relación de resistencia R2 R3. Quedando entonces, sustituyendo V más por el valor que está acá, me quedaría la respuesta completa aquí de la salida con respecto a la entrada, lo cual me revela la relación que puede haber entre esta ecuación y esta ecuación para ver cómo se comporta el filtro paso bajo de primer orden. En primer término, podemos ver que la ganancia que le llamamos R2 R3 más 1 sería la ganancia que tendríamos del amplificador. Y el segundo término sería este que está acá, que es J omega C1 R1 más 1, que sería igual a JF entre FC más 1. Por lo tanto, J omega C1 R1 tiene que ser igual a JF entre FC. Si recordamos que W es igual a 2πf, entonces la relación quedaría de esta manera.
Aquí lo que hice fue unir JF juntos. La misma ecuación. Eliminamos el JF y finalmente nos queda, despejando FC, que FC es igual a A entre 2pi segundo R1 y que la ganancia es R2 entre R3 más 1. Y aquí tenemos las dos ecuaciones que me permiten hacer el diseño usando este amplificador de la F. En el ejemplo hablamos de un filtro paso bajo de 4 kHz. Entonces, tomando R2 igual a 9K y R3 igual a 1K, tendríamos 9K entre 1K es 9 más 1 me da 10. Y ahí sería entonces un circuito con una ganancia de 10 por respecto a Wayne. Tomamos la frecuencia corte como 4 kHz. Esto se conoce también como el ancho de banda del filtro paso abajo. Y esta frecuencia se conoce como FCH, que quiere decir la frecuencia corte en alto. Cualquiera de los nombres podemos usar. La frecuencia corte del filtro, la frecuencia de corte alto del filtro, FCH, o el ancho de banda BW del filtro son las mismas cosas. En este caso sería 4 kHz. Entonces, tomando ACO igual 1 y el capacitor con un valor de 0.microfaradio y sabiendo que FC es 4 kHz, podemos despejar R1 aquí de la ecuación, con lo cual nos daría en este ejemplo 398. Y aquí tenemos nuestro diseño, un filtro paso bajo que me permite generar esta solución. Y aquí están los valores que debería tener para generarlos. Un ancho banda de 4 kHz. Si graficamos la salida con respecto a la entrada, aquí nos muestra, bueno, la ganancia es de 10 efectivamente. Y cuando llega a 4 kHz, va bajando. Y en 4 kHz prácticamente la ganancia se disminuyó a 7. Esta es la respuesta al filtro paso bajo de primer orden. Me permite que cuando llego a la frecuencia corte, la ganancia vaya bajando hasta que hay un momento en que se atenúa completamente. Esta es la respuesta al filtro que tenemos. Si usáramos un amplificador 741, esta sería la respuesta en frecuencia del amplificador. Aquí, como ustedes ven, estaríamos hablando más o menos de 4 kHz, estaríamos por aquí. Más o menos la ganancia máxima del amplificador que permite es 1000. Y aquí estamos con una ganancia de 10, sería más o menos lo que está acá. Una regla de diseño es que se debe respetar entre las dos ganancias por lo menos 40 decibelios. 40 decibelios corresponde a 100. Como aquí estamos en 1000 y aquí tenemos 10, pues obviamente eso es más de 100. Por lo tanto, sí nos encontramos dentro del margen que se recomienda de acuerdo al fabricante. Y ahí tendríamos nuestro diseño. Un detalle importante cuando vemos la respuesta en frecuencia, volviendo al gráfico de la derecha, es que ya más o menos en 1 kHz empieza a caerse la ganancia. Y cuando llega a 4 kHz ya llegó a 7. Uno esperaría que se mantenga en 10 hasta que llegue a 4 kHz. Otra situación que se da es que después de 4 kHz la ganancia no es cero, sino que va disminuyendo suavemente. De forma tal que, por ejemplo, cuando llega a 10 kHz, todavía la ganancia es de 4. El problema es que si aquí hay señales que yo quiero filtrar, eventualmente me podrían producir ruido porque todavía no están totalmente atenuadas. Típicamente la respuesta de un filtro paso bajo sería, como aquí está en rojo, esta sería la ideal. Y vean ustedes que aquí sí, efectivamente, después de 4 kHz cualquier señal es atenuada y antes de 4 kHz es amplificada. La relación entre este que es el ideal y la verdadera, que es la que está en azul, nos muestra el error que se presenta en este amplificador. Dependiendo de la aplicación, ese error podría ser un problema o podría simplemente obviarse porque la aplicación no requiere tanta precisión. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero un filtro que sea más exacto?
más preciso y que minimice este error que se presenta acá. Entonces una solución podría usar otro tipo de filtro paso bajo, por ejemplo el de segundo orden, que tiene esta ecuación. Si usamos un filtro paso bajo de segundo orden, vean que hablamos de ya no un coeficiente A, sino un coeficiente AB en la ecuación, y el logro de este filtro prácticamente depende del tipo de filtro que queramos usar. Para ver eso, vemos la siguiente tabla. Dependiendo de los valores de estos coeficientes, tendríamos diferentes tipos de filtros. Por ejemplo, aquí se mencionan tres filtros famosos, que son el Butterworth, cuyos coeficientes son A raíz de 2 y B1, el Chebyshev, que los coeficientes son mayores a A1, y el Bessel, que tiene estos dos valores. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Gráficamente se puede apreciar mejor. Lo que está en la raya negra sería los 4 kHz que queremos. Está normalizado a 1, es decir, no importa la ganancia. Pero lo que sí se ve en la respuesta en frecuencia es que aquí está en azul el que habíamos visto, el de primer orden. Vemos que usar una segunda orden disminuye el error, se acerca más al ideal. Quiere decir que después de 4 kHz el error o la introducción de frecuencias es un poco menos invasiva, digamos, que la que tenemos en primer orden. El caso de Bessel, por ejemplo, disminuye de primer orden, disminuye bastante. El Butterworth es el que sigue disminuyendo aquel error y el que lo más disminuye en el caso de esta respuesta sería el Chebyshev. Sin embargo, el Chebyshev presenta una gran sobreelongación en la parte superior acá antes de llegar a los 4 kHz y esta sobreelongación me puede producir inestabilidad del circuito. Si nos venimos al gráfico de fase, también podemos ver que antes de 4 kHz el amplificador de primer orden efectivamente tiene una respuesta suave. El Bessel, que sería el que está aquí, estoy mostrando acá, antes de 4 kHz también tiene una respuesta suave, pero en cambio el Butterworth y el Chebyshev, vean ustedes que aquí tiene una respuesta abrupta, baja y sube, y esto también podría generar inestabilidad en la respuesta del amplificador. Entonces digamos que usar Butterworth o Chebyshev, que mejora la respuesta del ideal del filtro paso bajo, es delicado porque puede generar problemas de estabilidad. Pues dependiendo de la aplicación, habría que tener ese cuidado. Una forma de implementar un filtro paso bajo segundo orden es usar la configuración que proponen Salin y Key, que es la que está acá. Supuestamente con este circuito podemos llegar a tener una función de transferencia o una respuesta a frecuencia como la que se muestra aquí. Para desarrollar este ejemplo vamos a tomar R1 y R2 iguales, C1 y C2 iguales y le vamos a llamar R y C. Y la ganancia, en este caso, es la ganancia del amplificador operacional no inversor, su configuración no inversor, que estaría por R4 entre R3 más 1. Y ahí tendríamos entonces la configuración de trabajo. Sabiendo que VOUT con respecto a V más en un amplificador no inversor es dado por la ganancia, que salida es igual a la ganancia multiplicado por V más, despejando A, pasándola a dividir, que haría que V más es igual a VOUT entre A. Vamos a llamar este punto Vx y por el método de nodos podemos tener la siguiente solución. Vx es Vx multiplicado por 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre Z, sería que está acá, daría 2 entre R más 1 entre Z, es igual a
a V in entre R1, a V más entre R2 y a V out entre Z. Si sustituimos V más por V out entre A, nos queda de esta manera. Y luego, ya teniendo este resultado, podemos decir que V más es igual a Z entre R más Z por Vx. Aquí lo que estamos haciendo es esta división de tensión, sabiendo que aquí la corriente es cero. Y podemos decir que V más es igual a esta impedancia Z entre R más Z. Despejamos Vx, nos queda de esta manera, y ahora tomamos Vx y lo ponemos acá. Pero antes vamos a expresar V más en función de V out entre A para poder hacer la sustitución. Y efectivamente ahora podemos cambiar Vx por este valor que está acá, que es el que aparece aquí. Esta sería la ecuación que vamos a seguir trabajando, que la estoy poniendo. Lo que voy a hacer es pasar V out, que está sumando de este lado de la igualdad, a restar al otro lado de la igualdad. Y voy a multiplicar todo por A. V in por A, V out por A, multiplico este por A, se va con esta A, multiplico esto por A, se va con esta A. Luego voy a multiplicar todo por R. Aquí multiplico por R, se va con esta R. Aquí multiplico por R, queda aquí R. La R. Aquí multiplico por R, se va. Y aquí multiplico 2 entre R por R, queda 2, 1 entre R por 1 sobre Z, queda R sobre Z, quedando de esta manera. Saco V out, creo un paréntesis acá, voy a acomodar esta expresión de tal forma que me quede RZ más 1, Z sobre Z es 1, y hago una multiplicación 1 a 1, RZ por 2 es 2RZ, lo muestro aquí, RZ por RZ es RZ cuadrado, 1 por 2 es 2, y 1 por RZ es RZ. Luego si sumo 2RZ más 1RZ son 3RZ, 2 menos 1 es 1. Acomodo los términos, Z cuadrado lo pongo aquí, el 3RZ de este lado, estando a este amigo acá y aquí más 1. Vean que aquí puedo sacar RZ y me quedaría de esta manera. 3 menos A por RZ. Sabiendo que Z es igual a 1 sobre J omega C, sustituyo acá. Vean que como esto está en el denominador, J omega C pasa al numerador multiplicando a R. Y se muestra la situación, tanto en este lado como en este lado. Paso toda esta parte a dividir y paso ven acá teniendo una ganancia como la que está acá y quedándome esta expresión parecida a la que tiene que quedar acá. Entonces ahora sí, hago una comparación uno a uno entre esta expresión y esta. Bueno, en el caso de A, obviamente, A, que lo comparo y ya vale esto, ya lo hemos deducido. En el caso de B, en el caso de esta expresión que está acá, sería igual a esta que está aquí. Igual, sabiendo que W es igual a 2πf, sustituyo W por 2πf. Pongo el JF juntos y despejo B. Vean que los dos están al cuadrado, dejo como un solo cuadrado, y aquí fácilmente veo que JF se va con JF y FC se viene para acá arriba, multiplicando 2 a 2 pi RC, y así me queda el valor de B final.
Quiere decir que para que este circuito se comporte como este filtro paso bajo de segundo orden, B tiene que tener este valor. Ahora voy a comparar esta parte AJF entre OFC con esta parte de aquí. Hago el mismo procedimiento, dando W por 2πf, ordeno JF, pongo puntos, paso a dividir y sé que JF se va con JF y F se va a pasar, quedándome de esta manera. Y aquí tendría las ecuaciones que me permiten modelar con este circuito un filtro paso bajo segundo orden. Hagamos el ejemplo para un filtro de 4 kHz, de hecho banda de 4 kHz. Lo primero que vamos a escoger es el tipo de filtro y escogemos el valor para este ejemplo, cuyos coeficientes son raíz de 2 y b igual a 1. Aquí lo estoy viendo, b es igual a 1, pero b también es igual a esto. A es igual a raíz de 2, pero a también es igual a esto. Entonces tomo la ecuación de arriba, b igual a 1 igual a 2πf RC al cuadrado. Y sabiendo, sacando raíz de 1 acá y raíz de esto, me queda que la raíz de 1 es 1 y la raíz de esto es esto. Vean que aquí puedo despejar fácilmente el valor de RC en función de 1 sobre 2πfc. Como FC vale 4 kHz, es lo que me pide, este sería el valor de RC. Si escojo C igual a punto microfaradio, pues la resistencia tendría que ser 400 ohmios para cumplir este requisito. Y aquí tendría los valores de R1, R2 que valía 400 ohmios y de C1, C2 que valía punto microfarados. Luego tomo la ecuación de abajo, la ecuación que está acá, raíz de 2 igual a 2pi FCRC 3 menos A. Yo sé que 2pi FCRC, que lo tengo, es igual a 1, por lo tanto, raíz de 2 va a ser igual a 3 menos A. Despejo de aquí A y me da que A es aproximadamente 1.6, sería 3 menos raíz de 2. Para entonces lograr un amplificador de 1.6, puedo seleccionar R4 como 600 ohmios, R3 como 1000 o 1K, es un A.6 más 1 me da 1.6. Y aquí tengo los valores para mi diseño que me logra solucionar este circuito para un filtro de segundo orden. Si quisiera no usar R1 igual a R2 y C1 igual a C2, sino dejar los valores diferentes, estas serían mis ecuaciones de diseño. En este caso vean que tengo la ventaja de que, a diferencia del caso anterior, en que A estaba totalmente, dependía totalmente de la relación del valor de A, de raíz de 2. En este caso tengo más libertades y puedo escoger otro valor de A diferente. Por ejemplo 10, un poquito más de libertad en el diseño. Otra solución que podría usar para resolver un circuito de paso bajo, segundo orden, sería esta configuración que se conoce como múltiple feedback. Tenemos dos retroalimentaciones, un feedback acá y otro feedback acá, dos feedbacks. Y esta configuración también me permitiría resolver, obtener este circuito para los coeficientes que quiere, donde la definición de los coeficientes vendría por estos valores, la ganancia, en este caso es un amplificador no inversor, perdón, inversor. Y acá lo único que sí hay que cuidar es que el valor de C2 sea mucho mayor o igual a C1 multiplicado por esto. Eso es para que me dé valores de los capacitores que sean no complejos, reales, porque si no, no podría diseñarlo. Entonces, me daría un valor real. No, si no cumplo esto, me da un valor complejo y entonces no puedo conseguir el capacitor en el mercado. La solución de este circuito
la vamos a ver aplicada cuando veamos más adelante otros tipos de filtros. Vamos a analizar un circuito con configuración múltiple feedback y ver cómo se llega a las ecuaciones para el filtro que escojamos. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa si todavía el filtro de segundo orden no me da la precisión que yo busco y que quiero una precisión más parecida o más cercana a la ideal? En ese sentido, lo que hace la propuesta sería usar filtros de orden mayor. Que mayor sea el orden, como se puede ver por aquí, por ejemplo, mejora la respuesta del filtro. En este caso, la respuesta ideal del filtro sería esta que está aquí. Y vean ustedes que para un Butterworth, cuando es de primer orden, esta sería la respuesta. Segundo orden, esta. Tercer orden, perdón, cuarto orden, esta. Pero vean que cuando ya vamos con orden 10, ya prácticamente nos acercamos al ideal. En el caso de Chebyshev, con, con este amplificador de orden 9, vean que prácticamente la solución ideal y la real son muy parecidas. Atenuamos mucho las señales después de la frecuencia corta. ¿Cómo se hacen filtros de orden superior? Bueno, de primer orden ya vimos cómo se hace, de segundo orden también, pero si quisiéramos uno de tercer orden, pues simplemente ponemos en cascada, en serie, uno en primer orden, uno en segundo orden. Si queremos uno de orden 4, ponemos dos de segundo orden y así sucesivamente. El único detalle son los coeficientes. Hay que cuidar esos valores para que funcione de acuerdo a lo que estamos poniendo acá. Por ejemplo, si vamos a usar un filtro de tercer orden, perdón, que es uno primero y uno segundo, me vengo acá a donde dice tercer orden, aquí está la etapa 1, la etapa 2. En la etapa 1, que es de primer orden, voy a escoger A1, que en este caso sería A, para el ejemplo de un bezel sería este valor, para ejemplo de un Butterworth serían estos valores. Entonces, por ejemplo, en el caso de Butterworth, si es un amplificador de, de tercer orden, tendría que usar A1 como 1000, como 1, perdón, tendría un valor de 1, y el segundo tendría un valor de A2 y B2, que en este ejemplo sería A2 y B2 sería 1 y 1. Ustedes valdrían 1, 1, 1 y 1. Si uso uno de cuarto orden, que es aquí se muestra, en la primera etapa tendría que usar valores de 0.184 y 1 para 1 y B1, y en la segunda etapa de 0.76 y 1. Estos serían los valores que tendría que poner en cada uno de estos para hacer el diseño de cada uno de los amplificadores. Esa sería la forma en que yo diseñaría un amplificador de etapas múltiples. Y con esto vemos el tema de cómo se diseñan filtros paso bajo.